¿Qué pasa, people? Dibrol aquí un día más y hoy venimos con un contenido nuevo. Como dije en la intro del primer capítulo de introducción a este canal, pues quería traer material de todo tipo. He intentado seguir un poco el ritmo, he hecho gameplay, he traído cositas de demos, he traído cositas de Greenlight también, o de juegos de Kickstarter. Pero siempre me estaba faltando un poquito ese enfoque variado. También quiero hacer muchas más cosas en el futuro. Quiero hacer entrevistas, como bien he comentado en los vídeos de gameplay. O hacer vídeos comentando cierto tipo de aspectos en el sentido del entorno del videojuego. Pero lo que hoy nos ocupa es una cosa totalmente distinta. Como habéis podido ver en el título de la intro, es una especie de tutorial o curso, no sé cómo llamarlo muy bien. Se llama Aprendiendo cosas sobre cómo no hacer videojuegos. El título es muy difuso, pero realmente es que quiero que sea así, ¿vale? No tiene un enfoque concreto. Lo único que quiero hacer es vídeos para que vosotros podáis aprender, para que pueda aprender gente que está empezando o gente que ya ha empezado y que aprendan pues distintas cosas, incluso que yo pueda aprender con vosotros, ¿no? Entonces el tema es que no hay un enfoque concreto, no hay nada concreto que vayamos a hacer, sí que tengo un poquito la idea en la cabeza de algún juego por el que podemos empezar o algún tipo de juego. Lo que vamos a ver básicamente van a ser cosas como Unity, cositas de programación también, explicaré conceptos básicos de programación para la gente que no haya tocado todavía o para la gente que ya lo haya tocado, pues simplemente los puede pasar o reforzar o incluso corregirme a mí y yo aprender de vosotros. No tiene una dificultad concreta el vídeo, como los cursos, como digo, ni tiene un enfoque concreto, simplemente quiero hacer ciertos vídeos para que la gente aprenda, para que los vea. Y nada, pues vosotros un poco me guiaréis por dónde vamos a ir haciendo las cosas. Eso sí, aviso, las cosas que hagamos probablemente van a ser muy feas porque, como sabéis, yo soy programador, no soy artista. Entonces, a no ser que alguien me eche una mano en ese aspecto, probablemente las demos o la programación que nosotros hagamos va a ser muy fea. Yo intentaré camuflarlo un poco, pero bueno, siempre es complicado, ¿no? Igualmente, bueno, muchas veces se empieza así, ¿no? Cuando se programa no se tiene el modelo definitivo, ni siquiera un modelo de placeholder. Siempre se puede usar alguno de internet o alguna cosa por allí que haya de anteriores proyectos o de anteriores personajes, en el caso de haber varios personajes. Pero siempre van a ser placeholder con los que a lo mejor no es el modelo definitivo o solo es una cápsula o un cuadrado, un cubo o lo que sea, ¿vale? Dependerá también de lo que hagamos en este caso. Este vídeo introductorio lo quería también enfocar a cierto tipo de consejos, cosas para comentar. Ya sé que hice un vídeo de cómo empecé yo y cómo empezar en esto de los videojuegos, pero me gustaría centrar un poquito más en este curso en concreto, ¿no? Curso por llamarlo de alguna forma, como he dicho antes. Básicamente, una de las cosas o recomendaciones que me gustaría decir, sobre todo para la gente que empieza, aunque yo sé que muchos de los que han empezado ya a lo mejor tampoco lo cumplen, entre comillas, no es una obligación, hay que tenerlo en cuenta, pero sí que creo que es importante conocer las cosas que se están haciendo tanto en España y como fuera de España, ¿no? Para esto es muy importante, por ejemplo, tener Twitter y seguir a la gente que os interese. Ya sé que Twitter es un nido de todo lo malo y todo lo bueno que pueda haber en Internet. Pero eso, siempre es importante pues estar un poco en contacto con la gente porque al final se puede aprender mucho de ellos. Te puedes enterar de un evento al que ir y aprender allí con otras personas, puedes comentar algo, alguien sube un vídeo, tú comentas, etcétera, etcétera, ¿vale? Es muy importante pues tener ese ciclo de feedback y de aprendizaje y de estar tanto al día, o puedes coger una idea en lo que tú estás haciendo de algo que ves de otros proyectos, o simplemente estás viendo que estás teniendo competencia aunque tú pensabas que no, que suele pasar también muchas veces. Entonces simplemente os recomiendo Twitter básicamente porque es donde se suele mover, ¿vale? Por lo menos lo que yo sé.
no se suele mover en otras redes. Es verdad que artistas, por ejemplo, se mueven mucho en Instagram, pero bueno, el sector de los videojuegos, digamos que se mueve mucho en Twitter, ¿no? Por otra parte, para la gente que quiera empezar, que probablemente serán los que no lo han sufrido todavía, los demás sí, hay que tener en cuenta de que hacer videojuegos lleva mucho trabajo personal, no solo en el momento de hacer el videojuego, de la propia jornada, sino lleva mucho trabajo detrás, de aprendizaje, de estar siempre al día, porque es un sector que evoluciona, tienes que estar al día de las últimas tendencias o de las últimas técnicas o de todo, o de qué se está moviendo o cuál es la tendencia ahora, están creciendo los eSports o son una burbuja, ese tipo de debates que muchas veces están sobre la mesa. También ahora, por ejemplo, se habla mucho del papel o del rol femenino tanto en las empresas, siendo directiva la chica, o no sé, o del papel de un protagonista femenino dentro de los videojuegos. Al fin y al cabo, vais a tener que estar un poco al día, vais a tener que ver vídeos, ver tutoriales. Por ejemplo, a mí unos vídeos que suelo ver bastante o que me interesan son los de la GDC, que hay un canal para ello y suele hablar gente como los desarrolladores de Inside, gente de Blizzard, gente de Riot, bueno, gente que sabe más que yo y que muchísimo más que yo, la verdad. Y que siempre es bueno escucharlo y aprender también de ellos, ¿no? Porque ellos también tienen errores y ellos también han tenido que aprender o de ver el enfoque simplemente que tienen a la hora de ellos realizar cierto tipo de cosas, ¿no? También hay otro tipo de vídeos. Están los de NoClip, no sé si los conocéis, son una serie de entrevistas o de... Sí, llamémoslo entrevistas en profundidad que se le hace a ciertos desarrolladores. Por ejemplo, se hizo una entrevista o un reportaje, mejor dicho, al nuevo juego de Doom, también a los desarrolladores de Rocket League. Os invito a que entréis al canal. También son muy interesantes los vídeos de Game Makers Toolkit, que hablan de cierto tipo de cosas. En general en YouTube hay una cantidad increíble de vídeos que son muy interesantes para aprender. Eso sí, tener en cuenta, siempre es importante decirlo, que todo está en inglés, o la mayoría de cosas, el 95% de las cosas van a estar en inglés. Así que es importante que si tenéis ese aspecto un poquito flojo, pues que lo reforcéis. Lo podéis reforzar simplemente viendo vídeos y poco a poco vais haciendo al oído. Pero sí tener en cuenta de que el inglés en el mundo de los videojuegos es súper importante y lo vais a tener que tener al día porque es que básicamente es el idioma con el que nos comunicamos, ¿no? Sin ir más lejos, yo por ejemplo, cuando programo, o bueno, todo el equipo en el que yo estoy trabajando, se programa en inglés, las variables, el nombre de variables, de funciones, etcétera, etcétera, también pasará en el curso. Entonces tenéis, aunque yo lo iré explicando, tenéis que tener un cierto conocimiento de inglés, pues para eso, ¿no? Porque al final lo útil es que todos nos entendamos y que aprendáis también de gente de fuera de España, que la mayoría de las veces, pues son estudios más experimentados o más grandes que aquí, entonces suelen saber más en líneas generales, ¿vale? Aunque su realidad muchas veces es distinta. Pero bueno, no nos vamos a enrollar en ese tema. También para la gente que quiere empezar o va a seguir este curso y está empezando, no sabe, no ha empezado todavía a desarrollar videojuegos. Sobre todo en el aspecto de la programación hay que tener en cuenta de que muchas veces si estás empezando a veces no hay sueldo. No digo que esto sea lo ideal, digo que la realidad, si tú haces a lo mejor un grupo con otras personas o con otra persona y estáis empezando en esto de los videojuegos, probablemente no tengas un sueldo inicial. Si lo tienes, enhorabuena, pero no suele ser lo normal y además en el momento en que tienes un sueldo, por regla general no suele ser tan competitivo como en otros sectores, ¿no? Esto básicamente es porque el sector de los videojuegos no está asentado en España como otros sectores. Por ejemplo, si vas a ser programador en una consultoría, probablemente vas a ganar más que haciendo videojuegos. Obviamente esto tiene otro tipo de ventajas o beneficios o motivaciones y por eso la gente al final hace este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, siempre es bueno tener en cuenta estas cosas porque tampoco te tires a ciegas pensando yo voy a hacer videojuegos y me voy a hacer millonario porque
para saberlo, la mayoría de las veces no pasa así. Es más, estoy siguiendo la mayoría de los juegos que están saliendo últimamente de desarrollos españoles y por desgracia venden menos de lo que yo creo que se merecen o de lo que me gustaría. Pero bueno, el mercado es así y simplemente hay que saberlo, tenerlo en cuenta, muchas veces asumirlo. También hay que tener en cuenta que no es lo mismo ser un equipo de 2 personas o un equipo de una persona. Nunca recomiendo un equipo de una persona, pero bueno, si eres un hombre o una chica o una mujer que lo puede hacer todo, pues adelante. Pero siempre animo a que hagáis como un equipo, ¿no? De gente en la que confiáis y tiréis adelante porque suele ayudar, ¿no? Pero bueno, lo que digo, no es lo mismo que seáis 2 o 3 personas que seáis 15, ¿vale? A la hora de cobrar, a la hora de un montón de cosas, no va a ser lo mismo. No vais a tener que necesitar la misma inversión, ni vais a tener que necesitar el mismo retorno a la hora de poner ese videojuego a la venta. Pero bueno, eso ya llegará también. No os quiero desanimar con esto, pero también lo podéis tomar como un hobby, ¿no? Al fin y al cabo, yo conozco mucha gente o alguna gente que tiene su trabajo fuera del sector de los videojuegos, pero en su tiempo libre se dedica a hacer videojuegos, ¿no? Y lo hace y los vende. Por ejemplo, Loco Malito, ¿vale? Es uno de estos ejemplos. Pues bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que siempre es una opción, que no tienes por qué poner todos los huevos en una misma cesta, ¿no? Como se suele decir. Y al final te lo puedes plantear como un hobby, trabajo. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que es muy sacrificado y se lleva mucho tiempo, como he dicho anteriormente, ¿no? Y por último, pues recogiendo un poco el hilo sobre lo primero que he comentado, los tutoriales no tienen un rumbo definido, pero sí de lo que quiero hablar y en lo que me quiero centrar sobre todo. Sí que quiero hacer cositas de programación. De arte podemos ver algunos conceptos, aunque como he dicho no soy experto. Pero una de las cosas que sí que quiero hacer y quiero hacer hincapié en el engine, en este caso vamos a usar Unity. Y lo que quiero comentar, y bueno, ya lo comento aquí y lo comentaré en más vídeos, es que una herramienta integradora, ¿no? Muchas veces se tiene el estigma de que parece que Unity es solo para los programadores y esto muchas veces crea cierto tipo de conflicto en el equipo, ¿no? Porque al final las cosas no están como el artista quiere o el artista no sabe o no conoce el trabajo que lleva detrás cierto tipo de tareas porque al final no está tocando como se va a ver en el juego final, ¿no? Y creo que es importante que Unity, al fin y al cabo, no es una herramienta compleja para hacer cierto tipo de tareas. Pues creo que es importante que el artista también se meta en el barro, digamos, y aprenda Unity y tenga los conocimientos básicos. También el game designer lo tiene que tocar sí o sí. El músico también es importante, es decir, todas las partes del equipo yo creo que es útil que conozcan el engine, en este caso Unity, y que toquen siempre dentro de su área y, por ejemplo, a la hora de hacer el interfaz, obviamente tiene su parte de programación, pero nunca está de más que el artista pues le pueda meter mano y pueda tocar cierto tipo de cosas para dejar al fin y al cabo las cosas a su gusto, ¿no? Porque muchas veces los programadores pues no tenemos esa sensibilidad que tienen los artistas, ¿no? Entonces simplemente eso creo que es muy importante que todas las personas en un equipo tengan este conocimiento y por eso un poco va enfocado este curso, tutorial o como queramos llamarlo. Y para que se sepa simplemente, pues me quiero enfocar ahí, ¿no? También podemos tocar cositas ya un poco según me vayáis pidiendo. Pues podemos ver cómo integrar las APIs, por ejemplo, de Steam o cómo podemos meter un mando para poder controlar el videojuego con mando. Técnicas de optimización, aunque también os digo que, por ejemplo, en eso yo no soy experto. Hay muchas cosas que desconozco. Pero bueno, también me vendrá bien para aprenderla si queréis que miremos de explicarla un poquito. Y nada, simplemente es lo que os digo. Os invito a que en los comentarios dejéis pues qué queréis o qué os gustaría más que viéramos a lo largo de estos tutoriales. Si tenéis alguna idea de juego con el que empezar o algún tipo de mecánica concreta que queráis que veamos. No sé, lo que os queráis, lo que me queráis comentar y nada, en el siguiente vídeo vamos a empezar por explicar un poquito qué es un sistema de control de versiones, cómo instalar uno, cómo instalarlo en tu propio proyecto para que puedas trabajar con otras personas a través de internet. Una cosa que creo que no se explica mucho en este tipo de cosas y que creo que es súper básica,
porque te sirve tanto para almacenar la información y que no se te pierda en caso de que tengas un problema en el PC, como para recuperar versiones anteriores. Bueno, ya lo veremos en el siguiente capítulo. Los primeros van a ser un tipo un poquito más introductorio. El tercer capítulo irá sobre la base de Unity o cómo empezar, o la interfaz de Unity, las distintas cosas que tiene, cómo configurar el proyecto una vez que lo abres al principio, porque hay cierto tipo de parámetros que tienes que poner para que funcionen mejor en el control de versiones. Y a partir de ahí, todos los comentarios que me vayáis dejando en los vídeos, pues iremos arrancando poco a poco y nos iremos metiendo en lo que es un desarrollo de un videojuego ya con más chicha y ensuciándonos, ¿no? En el barro. Así que nada, como he dicho, os invito a que dejéis vuestros comentarios en el vídeo, me comentéis lo que queráis. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo le podéis dejar un like y si os gusta el contenido suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente, chavales. Un saludete.